¿Qué tal amigos? Los saluda René Bridge con un nuevo video tutorial y el día de hoy vamos a ver lo que es prueba de hipótesis. Voy a dividir una serie de videos en diferentes partes, este va a ser el primero, ya que la prueba de hipótesis pues conlleva diferentes temas, dependiendo si es prueba de una muestra, prueba de dos muestras, de desviación estándar conocida, desviación estándar desconocida, entre otros temas, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo a través de una serie de videotutoriales. Entonces, esta es la parte uno y se llama distribución de población normal con desviación estándar conocida. Entonces voy a ir directamente a los ejemplos. El ejemplo uno dice de la siguiente forma. Un fabricante de sistemas de rociadores utilizados como protección contra incendios en edificios de oficinas afirma que la temperatura de activación del sistema promedio verdadera es de 130 grados Fahrenheit. Una muestra de 9 sistemas sometidos a prueba da una temperatura de activación promedio muestral de 131.08 grados Fahrenheit. Entonces, la pregunta que nos plantea el ejemplo 1 es, si la distribución de los datos de temperatura es normal con desviación estándar de 1.5 grados Fahrenheit, ¿contradicen estos datos la afirmación del fabricante con un nivel de significancia de 0.01? Bueno, vamos por partes. Primero, aquí ya he señalado en negritas, eh, afirma que la temperatura de activación del sistema promedio verdadero es de 130 grados Fahrenheit. Esto hace referencia a la media poblacional que estamos impidiendo que sigue este tipo de proceso. Es decir, que estamos aseverando que esta media tiene un valor de 130 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la prueba de hipótesis? Primero, recolectamos muestras, datos, en este caso n igual a 9, y estos sistemas sometidos a una prueba donde se evalúa esta temperatura arrojó un promedio muestral de 131.08 grados Fahrenheit. Entonces, si estamos diciendo que la media verdadera es de 130 grados Fahrenheit y esta media muestral arrojó de 131.08 grados, entonces estaremos en lo correcto o no al decir que este proceso, este sistema, tiene un promedio o una media de 130 grados Fahrenheit. Por eso la pregunta es si estos datos contradicen la afirmación del fabricante, que la media promedio verdadera es de 130 grados y lo vamos a evaluar con un nivel de significancia de 0.01. El nivel de significancia también se le conoce como alfa y es como normalmente en la literatura y en libros lo van a ver. Entonces, ¿cómo se realiza este tipo de ejercicio? Voy a ir a través del mismo, de cómo se desarrolla y precisamente en el desarrollo es como explicaría un poco más acerca del tema, pero quise entrar de lleno con lo que son ejercicios prácticos. Antes que nada, esta fuente de consulta es un libro que les recomiendo también bastante. Se llama Introducción a la Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de J. L. DeBoer. Entonces, por si gustan buscar este libro. Bueno, ¿cómo se desarrollaría este ejercicio? Antes que nada, en la prueba de hipótesis vamos a tener siempre dos hipótesis a manejar. Le llamamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis nula la estamos declarando que esta media de la población creemos o aseveramos que está en 130 grados Fahrenheit. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es lo contrario. En este caso es una desigualdad, que el valor de esta media o este promedio es diferente a 130 grados Fahrenheit. En este caso lo estamos declarando como que es diferente a ese valor. En otros casos podemos tener hipótesis alternativas que digan que es menor a un determinado valor o mayor a un determinado valor. ¿Qué es lo que nos indica cuando vemos una desigualdad a un determinado valor? Quiere decir que el ensayo de esta prueba de hipótesis va a ser de dos colas. Por el contrario, cuando tenemos que la alternativa es menor o mayor a un determinado valor, le llaman unilateral izquierdo o unilateral derecho, dependiendo de cuál sea el lado que estamos evaluando. ¿Sí?
Pero bueno, para fines prácticos de este ejercicio es una desigualdad. Simplemente queremos demostrar que no, que esa media poblacional o ese promedio de temperatura es diferente a ese valor de 130 grados que estamos diciendo. ¿Sale? Entonces la alternativa queda de esa forma. ¿Sí? Pero ya sabemos que como es desigualdad, va a ser un ensayo de dos colas. Y ahorita vamos a explicar eso. Entonces, si hacemos esto manual, porque la idea ahorita es explicarles cómo sería, pues ahora sí que como se dice coloquialmente, arrastrando el lápiz. Y después nos vamos a pasar al software de Minitab, que es pues más práctico y más rápido, ¿no? Este ejercicio o cálculo. Bueno, el estadístico de prueba es el siguiente. Se calcula un valor de Z. Z se calcula eh, por la diferencia de lo que es esta media muestral menos esa media poblacional que estamos aseverando. Y se divide entre la desviación estándar, en este caso es la desviación estándar conocida, y el ejemplo ya nos lo está dando. Esta desviación estándar, si se fijan, está dado por nomenclatura de parámetro, que es sigma, ¿sí? Entonces, este valor pues ya lo tenemos declarado en el ejercicio. Y esto lo dividimos entre la raíz de n, donde n es el tamaño de muestra, en este caso son 9 observaciones. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Nos quedaría z, después de hacer ya esta operación y demás, nos quedaría z de 2.16. Ese 2.16 es el valor que vamos a comparar con el valor de z de tablas. En estas tablas de la normal, tablas estandarizadas de la normal, vamos a buscar un valor de z, le llamamos z límite, y ahorita vamos a ver ese concepto. Y lo comparamos y vamos a definir si estamos dentro o fuera de ese valor de z límite. Entonces me voy a ir a la parte aquí de la gráfica, voy a quitar el zoom para que vean mejor. Este valor del 2.16 es el que voy a comparar con los z límites. Pero ¿cómo defino esos z límites? ¿Se acuerdan que el ejercicio nos plantea un valor de alfa o significancia de 0.01? Y que al ser una desigualdad estamos evaluando dos colas, tanto cola izquierda como cola derecha. Cuando esto sucede, el valor de alfa se divide entre 2, ya que tenemos dos colas. Entonces, si el valor de alfa es 0.01, al dividirlo entre 2, quiere decir que esta área o región es de 0.005 y esta otra de 0.005. Ambas regiones, ambas colas, me dan el total de alfa, que es de 0.01. Entonces, para este nivel de alfa va a haber un z límite. ¿Por qué es importante el z límite? Porque este es el valor que se compara con el calculado y se determina si estamos en una región de no rechazar H0 o rechazar H0, que es la hipótesis nula. Esas son las dos conclusiones a las que podemos llegar. Se dice que es no rechazamos H0 o la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis nula, pero nunca decimos aceptamos la hipótesis alternativa. En el argot de los estadísticos, esa es la forma correcta en que se manejan esas conclusiones. Pero bueno, entonces, de este valor de z límite que calculamos, vamos a tener un z límite de este lado de la gráfica y otro de este lado. Vamos a decirle uno negativo y otro positivo, ¿sí? Bueno, entonces, en esta región, aquí como lo pueden ver en la gráfica, H0 es la región de aceptación de esta hipótesis nula, más bien de caer en la hipótesis nula, ¿sí? Vamos a decirlo así. Entonces comprende prácticamente desde este valor de z límite hasta acá, que es esta parte de aquí, ¿sí? Si el valor de z que calculamos cae en esta parte o región de la gráfica, entonces no vamos a rechazar H0, por lo cual concluiríamos que al no rechazar la hipótesis nula, quiere decir que esta media o promedio de temperatura verdadero sí es de 130 grados Fahrenheit. Por el contrario, si el valor de z calculado cae en esta región de significancia o de alfa, en este caso de alfa sobre 2, porque es un ensayo de dos colas, también se llama bilateral de hecho, ¿sí? Entonces aquí rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la región de alfa. Entonces aquí se rechazaría esta hipótesis nula, tanto de esta parte de la gráfica como aquí. Entonces, ¿qué valor calculado dio
Z dio 2.16. ¿Y qué valor de Z límite tenemos? Para un alfa de 0.01 de ensayo bilateral, el Z límite queda de menos 2.576 a 2.576. Y me van a decir, oye René, ¿y cómo calculaste ese valor de Z límite? Aquí es donde nos vamos a las tablas estandarizadas de la normal. Pero, como el canal se enfoca mucho en el uso del software de Minitab, vamos a hacer esto en Minitab rápidamente para que vean cómo es que determina este Z límite. Entonces me voy al programa de Minitab y aquí en la opción de gráfica, perdón, está Probability Distribution Plot. Le voy a dar clic, ver probabilidad. Y aquí, si se fijan, si yo dejo los valores para una distribución normal de media 0 y desviación estándar de 1, estoy trabajando prácticamente con estas tablas normalizadas de Z que encontramos en los libros, en el apéndice, en las últimas páginas. Entonces voy a dejar aquí los valores tal cual como están y quiero determinar esos valores de Z límite de un ensayo bilateral de dos colas y aquí la probabilidad es de 0.01, que es el valor de alfa que estoy evaluando. ¿Sí? Entonces le voy a dar clic en OK y fíjense lo que va a pasar. Otra vez OK. Y aquí tengo prácticamente el valor de Z límite. En este caso esta región es alfa sobre 2, 0.005 y me da de menos 2.576. Y en esta otra región es alfa sobre 2, es decir, 0.005 y me da 2.576. Entonces prácticamente así es como he determinado mis valores de Z límite. ¿Y el valor calculado cuál era? El valor calculado era 2.16. Entonces quiere decir que ese 2.16 pues está prácticamente en esta región en donde no rechazo H0. Lo podemos ver de mejor forma, perdón, aquí en la gráfica. El valor de 2.16 pues estaría cayendo en esta parte, ¿no? Si aquí es 2.576, pues aquí es 2.40 y tantos, 2.30 y tantos, 20 y tantos, etcétera, ¿no? Entonces el 2.16 estaría, digamos, arbitrariamente en esta parte de la gráfica. Entonces, no rechazamos H0 y esa es la conclusión. Entonces se puede decir que los datos no contradicen la afirmación del fabricante. Quiere decir que la temperatura de activación de este sistema en promedio, o la media verdadera, sí es de 130 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces es la forma de concluir. Entonces, ¿cómo lo harían en Minitab? Minitab trabaja un poco diferente. Aquí lo hicimos, como dijimos, arrastrando el lápiz, pero en el programa de Minitab van a encontrar este concepto de p-value, ¿sí? O un valor de probabilidad. Entonces el p-value el que se compara con el nivel de significancia y es donde se define si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Entonces vamos a hacer el ejercicio con Minitab. Solamente recordemos los valores. La media que estamos aseverando, es decir, la hipótesis nula, perdón, la media de 130 grados Fahrenheit. Por ende, la alternativa es diferente de ese valor. La desviación estándar es de 1.5 y la muestra es de 9. ¿De acuerdo? Entonces vamos al programa de Minitab. ¿Cómo haríamos esto? En Minitab tenemos aquí la opción de estadística, estadística básica, y tenemos una muestra o One Sample Z, One Sample C. Entonces vamos a dar clic aquí y vamos a decir que tenemos los datos sumarizados. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Es 9, ¿de acuerdo? Déjenme nomás confirmo. Es 9, ¿sí? ¿Cuál es la media de la muestra? La media de la muestra es 131.08. ¿Cuál es la desviación estándar conocida? Aquí el programa ya nos lo da, es de 1.5, desviación estándar de 1.5. Entonces vamos a poner aquí 1.5. Y vamos a desarrollar esta prueba de hipótesis con una media hipotética. Vamos a traducirlo de esa forma. Y la media hipotética que estamos manejando es de 130. ¿Sí? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Es con un nivel de confianza, en este caso por default maneja 95%, pero aquí el problema, como nos está manejando un nivel de significancia de 0.01, el nivel de confianza por lo tanto es de 0.99 o el 99%. Entonces aquí quedaría como 99%.
¿de acuerdo? Y lo que es la hipótesis alternativa es lo que les decía. O sea, tenemos, si queremos evaluar si es menor a esa media hipotética, si es mayor o simplemente si es diferente. Entonces este ejemplo pues lo dejamos como que si es diferente a ese valor, ¿no? Hipotético. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a dar clic en OK y luego clic en OK y observen lo que pasa. Aquí tenemos la estadística descriptiva, eran datos sumarizados. Para una muestra n igual a 9, la media es de 131.08 grados Fahrenheit. Aquí nos da otros cálculos. Aquí pues más bien lo que me interesa que observen es por ejemplo esto. Les da un intervalo de confianza para esa media con un 99% de nivel de confianza. Y la media puede estar oscilando entre 129.792 y 132.368. Y aquí está el valor de la desviación estándar conocido, 1.5. Entonces prácticamente es muy simple el reporte. Vean en esta parte de prueba. La hipótesis nula es que la media es igual a 130. La hipótesis alternativa es que es diferente a ese valor de 130. La regla de decisión va a caer aquí por el p-value. Si bien calcula el valor de z, que miren, si estaba bien calculado, pues arroja 2.16, como lo habíamos calculado aquí. Pero aquí el programa, su regla de decisión está en base al p-value. Y es muy similar a cuando vemos, por ejemplo, la prueba de normalidad, la prueba de hipótesis, que también es una aplicación de la prueba de hipótesis para identificar el tipo de distribución que siguen los datos. ¿Se acuerdan que en la prueba de normalidad decíamos que si el alfa era mayor a 0.05, no se rechazaba la hipótesis nula? Y si el alfa era menor a 0.05, se rechazaba la hipótesis nula. Ese 0.05 era el nivel de significancia. Entonces, aquí en esta prueba de hipótesis de una muestra, es el mismo tipo de concepto, pero véanlo de esta forma. Si el p-value es mayor al alfa, que es el nivel de significancia, y aquí es de 0.01, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, este proceso o este sistema de rociadores tiene una temperatura de activación promedio de 130 grados Fahrenheit. Por el contrario, si el p-value es menor al alfa, que es el nivel de significancia, y aquí en este ejemplo es de 0.01, es decir, si el p-value es menor a 0.01, se rechaza la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, estamos concluyendo que es diferente a ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que vean es que llegamos a la misma conclusión, tanto usando Minitab como haciendo el ejercicio a mano. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo, para ver si el concepto ha quedado un poco más claro. El segundo ejemplo es muy similar. De hecho, el nivel de alfa pues es igual, es 0.01. Vamos a practicar un poco acerca de esta prueba de hipótesis. El segundo ejemplo que nos dice, por cierto, también la fuente de consulta es del mismo libro, si lo pueden y gustan consultar. El segundo ejemplo dice, se determinó el punto de fusión de cada una de las 16 muestras de una marca de aceite, vegetal hidrogenado, y el resultado fue de 94.32. Suponga que la distribución del punto de fusión es normal, con desviación estándar de 1.20. Vamos a probar que la hipótesis nula es una media o un promedio de este punto de fusión del vegetal hidrogenado de 95. Por el contrario, la hipótesis alternativa es que este valor es diferente o el punto de fusión es diferente a 95. No sabemos si menor o mayor, vamos a probarlo si simplemente es diferente a este valor. ¿Sí? Es de nuevo un ensayo bilateral. Y pues aquí lo dice el problema, mediante una prueba de dos colas y con alfa o nivel de significancia de 0.01. Entonces es muy similar, simplemente para practicar. Y aquí ya les traigo el desarrollo arrastrando el lápiz, como coloquialmente lo digo. Y en este caso, las hipótesis se declaran de la siguiente forma. Tenemos la hipótesis nula. Este punto de fusión promedio es de 95. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que no, que es un valor diferente a 95. Calculamos primero el estadístico de prueba, es la misma fórmula,
porque es de una muestra y con desviación estándar conocida, que ya nos la da también el problema de 1.20. Entonces, al realizar esta fórmula, obtenemos que z es de menos 2.27 y en la misma dinámica. De hecho, aquí van a ser los mismos valores de z límite porque estoy trabajando con el mismo nivel de significancia de 0.01 y para este valor de 0.01, cuando es bilateral, ensayo de dos colas, vimos que las z límites quedan de menos 2.576 a 2.576, por lo que ya habíamos visto aquí en el programa de Minitab. ¿De acuerdo? Entonces, si el valor calculado dio menos 2.27, ¿qué se concluye? Ese valor de menos 2.27 estaría en esta región donde no se rechaza H0. Ese valor de menos 2.27 quedaría aproximadamente por aquí. Está dentro de esta región donde no se rechazaría la hipótesis nula o H0. Esa sería la conclusión. Que entonces este proceso, si su punto de fusión promedio está en 95. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería Minitab? También para practicar en el programa, sería muy similar a este ejercicio que acabamos de hacer. De nueva cuenta damos clic en estadística, estadística básica y sería one sample t o una muestra de z. Vamos a dar clic. Aquí vamos a cambiar los datos. El tamaño de muestra es de 16. Esas 16 muestras arrojaron una media muestral de 94.32 y la desviación estándar conocida es de 1.20. Entonces vamos a cambiar aquí el valor. Y la media hipotética, en este caso, es de 95. ¿Sí? Entonces nos vamos a opciones. Igual, es un nivel de confianza de 99% porque el nivel de significancia es de 0.01. La hipótesis alternativa va a quedar igual que el ejemplo anterior. Vamos a determinar simplemente si es diferente de ese valor hipotético, de esa media hipotética. Entonces vamos a dejarlo igual y vamos a dar clic en OK. Antes de dar clic en OK, recuerden que hemos concluido de la forma desarrollándolo con la fórmula, que no se rechaza H0. Entonces recuerden que ahorita al desarrollarlo Minitab, vamos a tomar de referencia el valor de p-value. ¿Contra qué vamos a comparar el valor de p-value? Contra ese valor de significancia, que sería de 0.01. Y la regla de decisión es, si el valor de p-value calculado es mayor a alfa, que es el nivel de significancia de 0.01, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor de p-value es menor a alfa, que es el nivel de significancia de 0.01, se rechazaría H0 o la hipótesis nula. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. En teoría, acorde a lo que vimos aquí, pues debería ser mayor a 0.01 ese valor de p-value calculado, porque ya concluimos que no se rechazaría la hipótesis nula, ¿verdad? Arrastrando el lápiz. Entonces vamos a ver qué sucede con Minitab. Y aquí tenemos ya el cálculo. Estadística descriptiva, una muestra de 16 con una media de esa muestra de 94.32, arroja un intervalo de confianza para la media. En este caso, fíjense, está en nomenclatura de mu, que quiere decir que con un 99% de nivel de confianza está estimando ese intervalo de los valores que podría tomar esta media verdadera, o la media poblacional, perdón, porque este es parámetro poblacional. Es de 93.547 a 95.093 y estamos aseverando que esa media poblacional está en 95, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el intervalo de confianza sí abarca ese valor. ¿Sí? Eso se me pasó a explicarles en el ejemplo anterior. Y aquí tenemos la parte de la prueba. La hipótesis nula dice que esta media poblacional, o esta media verdadera, es de 95, y la hipótesis alternativa dice lo contrario, que es diferente a ese valor. Entonces aquí viene de nuevo la regla de decisión. Observen, z-value menos 2.27 es exactamente el valor que calculamos aquí. ¿Se fijan? Entonces hicimos bien el ejercicio. Ahora vamos a ver el valor de p-value. El p-value dio 0.023.
.023 es mayor o menor al alfa que estamos utilizando para este ejercicio. El alfa es el nivel de significancia y dijimos que era de 0.01. Entonces, pi-value de 0.023 es mayor o menor a 0.01. Pues obviamente, ¿verdad? Que es mayor el valor. 0.023 es mayor a 0.01. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que este punto de fusión tiene una media poblacional o una media verdadera de 95. Es decir, caemos en la región de la hipótesis nula o H0. Entonces vean cómo tanto arrastrando el lápiz como coloquialmente lo digo, ¿verdad? Y usando Minitab, pues debemos de llegar a las mismas conclusiones. Solo recuerden que Minitab, su referencia es este valor de pi, p-value, que ya lo hemos comentado en otras pruebas de hipótesis, en otros tutoriales. Por ejemplo, la prueba de normalidad, para esta herramienta de ANOVA, donde las hipótesis pues, se plantean de una diferente forma, pero también utilizamos el p-value para decidir si aceptamos o no la hipótesis nula, perdón. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues prácticamente ese sería el video tutorial del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Como les comento, esta es la parte 1. En la parte 2 vamos a hablar quizá de prueba de hipótesis para proporciones o puede ser prueba de hipótesis para dos muestras, etcétera. Entonces voy a dividir estos tutoriales al menos en unas 3-4 partes con diferentes aplicaciones de la prueba de hipótesis. Entonces, por su atención, muchas gracias. Si el material fue de su agrado, los invito a suscribirse al canal y de nueva cuenta, muchas gracias por ver estos tutoriales. Hasta luego.